retraso. Entonces aquí hablamos de la importancia de conocer el tamaño y la coloración de los glóbulos rojos para poder clasificarlos o la anemia de acuerdo a su índice hematimétrico, ¿cierto? Aquí tenemos otra de las alteraciones en el tamaño que se llama anisocitosis, que vendría a ser cualquier desigualdad en el diámetro de los glóbulos rojos, y esto es inespecífico, no significa absolutamente nada, y es común que lo coloquen como una nota de que se observa anisocitosis. No es relevante y lo único que dice es que es una alteración en la forma del glóbulo rojo. Pero sí la microcitosis, macrocitosis o megalocitosis que habitualmente suelen observar cuando hay anemias megaloblásticas. ¿Ya? Entonces, lo de la microcitosis y normocitosis, macrocitosis, todo está en base al parámetro de referencia. Si bien habíamos dicho que una normocitosis o el tamaño normal del glóbulo rojo está de 80 a 100 femtolitros, entonces cuando está menos de ese valor, o sea, debajo de 79, vendría a ser hacia abajo, ya yo hablo de microcitosis. Si está entre 80 y 100, normocitosis, y si está más de 100, macrocitosis. Lo mismo con la coloración del glóbulo rojo. Ya si es menos de 28, entonces estamos hablando de una hipocromía. Si está entre 27 y 32, una normocromía. Y si es más de 32, una hipercromía. Hay algunas alteraciones en las formas. La mayoría de las alteraciones de la forma están relacionadas a los procesos hemolíticos. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, están los esquistocitos, que no son más que fragmentos de glóbulos rojos de distintas formas y que se observan habitualmente en las anemias hemolíticas o en las esquistocitosis hereditarias o en los procesos urémicos o hemólisis, en las quemaduras. Los dacriocitos. Me acuerdo yo revisando un examen de ingreso de Brasil, el famoso Medcurso, el Revalida. Y en el Revalida una de las preguntas ahí ponen un caso clínico y dentro del caso clínico mencionan en la médula ósea se observan abundantes dacriocitos. Indique la respuesta correcta. Y ahí te ponen varias opciones. Y la opción que es correcta en realidad es la mielofibrosis idiopática. Es la enfermedad que habitualmente más se observa en dacriocitos, que no son más que glóbulos rojos en formas de lágrima o en forma de gota. ¿Ya? También se suelen observar en las mieloptisis o en las talasemias, pero es mucho más raro. Glóbulos rojos en forma de esferocitos, en las esferocitosis hereditaria o hemólisis post-transfusión. Entonces miren acá, estos son glóbulos rojos que son fragmentados o destruidos o rotos, ¿no es cierto? Entonces, y eso se observan habitualmente en procesos hemolíticos. De la misma forma, en vez de tener la forma bicóncava, aquí hay una forma de una esfera. Los dacriocitos en una forma de una gota o forma de lágrima. Cualquiera de las dos es válida. También están los ovalocitos, presenten anemias megaloblásticas, eliptocitos en las eliptocitosis hereditarias, los drepanocitos en las anemias falciformes, etc. ¿Bien? Y así hay varias alteraciones que están muy relacionadas con algunos procesos, pero como son raros no los voy a mencionar todos. Este es importante que lo sepan, los cuerpos de Howell-Hall, que son fragmentaciones nucleares que se observan en las anemias megaloblásticas. Entonces ya hay varios hallazgos laboratoriales que se pueden obtener y que me hacen pensar en una anemia megaloblástica. Ya han visto entonces, ¿no? Que haya macrocitosis, que haya hipersegmentación nuclear, que haya cuerpos de Howell-Hall, ¿ya? Entonces son ovalocitos, ¿ya? Entonces son datos que me están hablando de un problema en común. Entonces si sumamos todo eso en las anemias megaloblásticas, eventualmente es lo que más se observa. Los punteados basófilos en las intoxicaciones por plomo, los cuerpos de Heinz en las enzimopatías, etc.
Aquí les voy a poner un caso clínico como para que nos relajemos un poquito y vayan absorbiendo la información. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, un paciente de 13 años de edad, sexo femenino, y en el hemograma, ¿ya? Entonces el hemograma muestra una hemoglobina de 8.9 con hematocrito de 30. Recordarles nuevamente que el hematocrito es 3 veces más que la hemoglobina habitualmente. Se toma esa referencia de forma general para que lo tomen en cuenta. Su BCM está en 65 y su HCM está en 22. Su recuento de plaquetas, 550.000, y tiene periodos menstruales irregulares y abundantes. Entonces, yo les pregunto, a ver, clasifíquenme morfológicamente a la anemia. ¿Qué me dirían? Vamos, quiero escucharlos. Sería, doctor, una anemia moderada, microcítica, hipocrómica. Excelente, excelente, muy bien, hasta ahí vamos. Entonces, ¿cuál es la causa de su anemia? Las menstruaciones irregulares y abundantes, doctor. Ya, causas ginecológicas por periodos menstruales abundantes, ¿cierto? Si le digo que me interprete el hemograma en general, ¿cómo lo interpretaría? Sería, doctor, una paciente de sexo femenino que cursa con una anemia moderada, microcítica, hipocrómica, de origen, ¿no? Por pérdida, ¿no? Ginecológica, por Antes la de eso, menstruación irregular. antes de eso, ¿qué faltó? Y bueno, estamos con periodos de... ¿qué más? Vamos, está marcado. Recuento de plaquetas, doctor. Ya, a ver cómo lo interpreto. Estamos con 550.000. Estaría con... no, esa parte no podría explicar la otra. Bien, chicos, vamos a ver el resto. Plaquetopenia No, no es moderada. plaquetopenia, no es plaquetopenia. ¿Otra persona? Vamos, jóvenes, los escucho. Vamos, vamos. Interpretación correcta, a ver, de ese hemograma. Vamos, siguiendo el mismo esquema que hemos hecho, pero con una variante adicional que hay aquí en el hemograma. Vamos, ¿qué dirían? Chicos, no se duerman. Hello. Una plaquetosis, doctor, sería. Trombocitosis. Ya, pero ¿qué más? La parte de la serie blanca, doctor, estaría con una leucos dentro de parámetros normales, segmentados de 60. No le he sacado la cifra, sino en lo que es el volumen total, según la anterior clase que nos pasó. Eosinófilo de 3% y monocitos de 2%, ¿no? Habría que sacar la celularidad No, total, ¿no? lo que deberían haber dicho era una paciente de 13 años, sexo femenino, que cursa con una anemia moderada hipocrómica microcítica, con una trombocitosis secundaria o reactiva a periodos menstruales abundantes. Listo. Es una trombocitosis secundaria. ¿Es secundaria a qué? A la pérdida de sangre que tiene. Acuérdense que la eritropoyetina estimula la megacariopiesis y se suele observar, ¿no es cierto?, la trombocitosis
por un estímulo de la eritropoyetina a nivel de la megacariopoiesis. Listo, no se olviden, es una trombocitosis secundaria. ¿Ok? Paciente de 50 años, sexo femenino, es encaminada para la investigación de anemia y tiene una hemoglobina de 7 con un volumen corpuscular de 115, ferrocinética normal. La ferrocinética es lo mismo que el perfil de hierro. Llaman la atención deshidrogenasa láctica 2100 y hay cuerpos de Howell-Holly, ovalocitos y algunos megalocitos. Niega alcoholismo o uso de medicamentos y refiere ser portador de hipertiroidismo desde la juventud. Y, claro, un poquito complicado para ustedes todavía, ¿ya? Pero a ver, ¿qué opinan de ese hemograma? Una anemia severa, doctor, macrocítica, bueno, con hierro dentro de parámetros normales según no la ferrocinética, Paciente LDH 2000. femenino de 50 años con anemia severa macrocítica. ¿Listo? No se olviden el esquema que les indiqué hace un momento. Sigan ese esquema, les va a ayudar muchísimo. Si ustedes comienzan a hacer en ese orden, de aquí en adelante les va a resultar muy, pero muy fácil orientarse y comenzar a hacer esa secuencia ya del estudio del paciente que tiene anemia. ¿Ok? Entonces, cuando observan cuerpos de Howell-Holly, ovalocitos, megalocitos, ¿ya? Entonces, son otros datos característicos de las anemias megaloblásticas. Bueno. Bien, y lo que le mencionaba hace un momento, cuando agarramos y ya entramos de relleno a lo que son las anemias microcíticas, ya entonces son 4 las anemias que están dentro de este grupo. Están las anemias ferropénicas, están las anemias por enfermedades crónicas, están las anemias sideroblásticas y están las talasemias. ¿Ya? Entonces, son 4 las anemias que están dentro de este grupo de las microcíticas y habitualmente también que son hipocrómicos. Son 4. Y entonces nosotros la que vamos a ver hoy día es la ferropénica, pero en primer lugar vamos a hablar de lo que es el metabolismo del hierro para que se pueda entender mejor. Cuando hablamos de metabolismo de hierro tenemos que saber que el hierro es el cuarto elemento más abundante que existe sobre la Tierra y que ingresa al organismo únicamente a través de los alimentos. Interviene en el transporte de oxígeno con la hemoglobina, electrones a través del citocromo y básicamente lo que ustedes tienen que saber del hierro es que me sirve como producto final para el aporte de energía a nivel de la mitocondria. Al final, una persona que no tiene hierro y tiene anemia, ¿no es cierto? Entonces es débil y está cansada y tiene sueño todo el tiempo. Y es porque no tiene energía. Básicamente lo que te sirve al final del día, lo que te sirve el hierro, al margen de que sea para formación de glóbulos rojos, etcétera, ¿ya? Te sirve para la producción, formar energía. ¿Ok? ¿Cómo se regula habitualmente esto? Entonces primero se absorbe el hierro, luego es transportado, luego se utiliza y luego tienes una reserva que es almacenada para posteriormente utilizarla si ésta entra en un estado de deficiencia y de ahí se utilice para que no sufra el organismo esa carencia. Entonces, el hierro que ingresa al organismo habitualmente ya y que está en el organismo es de 3 a 4 gramos. Solamente tenemos esto. 4 gramos de hierro tenemos en nuestro organismo. Si hablamos en kilopesos, sería de 40 a 50 miligramos de hierro kilopeso. Estos 4 gramos, ¿cómo está distribuido en nuestro organismo? El 25% bajo la forma de hierro de depósito, el 1% como hierro de transporte y el 75% del hierro es funcional. ¿Qué significa esto? El hierro de depósito se llama ferritina principalmente y esto tienen que grabarse porque cuando hablamos del perfil de hierro, a ver un ratito, cuando hablamos
del perfil de hierro, cuando hablamos del perfil de hierro, estamos hablando acá de 4 pruebas. Estamos hablando del hierro como tal. En segundo lugar, estamos hablando de ferritina. En tercer lugar, estamos hablando de su transportador, que es la transferrina. Y de esto es importante saber el porcentaje de saturación de la transferrina. Y en último lugar, estamos hablando de la capacidad de fijación del hierro a la transferrina. Capacidad de fijación del hierro a la transferrina. ¿Listo? Entonces, el famoso perfil hepático, perdón, perfil de hierro o ferrocinética que se llama, comprende estos 4 estudios. Y estos 4 estudios básicamente están dentro de lo que es el metabolismo del hierro. En este momento estamos hablando del hierro y estamos comenzando a ver que el 25% del hierro que ingresa al organismo, ¿no es cierto?, es almacenado bajo la forma de depósito de ferritina en el organismo, ¿no es cierto? Y esta ferritina se deposita, ¿no es cierto?, en 3 lugares. En el sistema retículo endotelial, ¿ya? En el hepatocito, y en el enterocito. Entonces son en esos 3 lugares donde se encuentra la ferritina. Principalmente se encuentra en el hepatocito. Una forma menos frecuente de depósito es la hemosiderina. El hierro de transporte se llama transferrina, ¿listo? Y es menos del 1%. Y el 75% del hierro es el hierro funcional, que es el que se encuentra en la hemoglobina. ¿Ya? Significa que en promedio yo utilizo 2.5 gramos de hierro para producir hemoglobina. ¿Ya? Entonces, miren, frente a un estado deficitario de hierro puede comprometerse directamente la producción de energía. Es por eso que está directamente relacionado con el control metabólico. Si no hay hierro, entonces no hay energía. ¿Ya? El hierro es importante por eso para el transporte de oxígeno, función de oxidorreducción, formación y desarrollo de matíes y células de todo el organismo. Entonces, la absorción del hierro, el otro punto que deben saber es de que aproximadamente el 90-95% se da en el duodeno y solo un 5% de absorción es en el resto del tubo digestivo. La mayor parte se da en el duodeno. Cualquier problema que exista a nivel del duodeno, ¿ya?, va a determinar la absorción de este hierro. Entonces, factores luminales e intraluminales, las necesidades y actividad de la eritropoyetina, los estados de los depósitos corporales y la cantidad y el tipo de hierro presente en los alimentos determinan su concentración de hierro. Y cuando hablamos de la cantidad y el tipo de hierro, estamos hablando de 2 básicamente, del famoso hierro Hem y el famoso hierro no Hem. El hierro Hem, esto quiero que se lo graben por favor, ¿ya? Es igual importantísimo que lo sepan. El hierro Hem es, en primer lugar, de fácil absorción y esto de acá. La absorción del hierro Hem no está influenciada por la dieta y es de origen animal. Básicamente comes hígado, así a grosso modo mencionando, ¿ya? Y por más que mezcles con cualquier otro alimento, lo que está presente en ese hígado se va a absorber y no va a ser influenciado por la mezcla de otros alimentos, eso quiere decir.
En cambio, el hierro no Hem, ¿ya? Para empezar, su forma férrica debe ser reducido a su forma ferrosa. ¿Ya? Significa de hierro trivalente a hierro divalente. En segundo lugar, el NOEN es de origen vegetal y esta absorción está influida por otros componentes de la dieta. Significa que si yo hago una mala combinación de alimentos, entonces no le voy a sacar provecho al hierro que está presente en los vegetales. Y es por eso que les quiero mostrar esta diapositiva, donde aquí les muestro los factores modificadores de la absorción del hierro no Hem, que es el hierro que está presente en las verduras. Los factores que favorecen, ¿no es cierto?, en línea sencilla, la vitamina C, que es el ácido ascórbico. Por eso, consumirte una espinaca, ¿no es cierto?, un frijol o cualquier verdura verde con un jugo de naranja o una limonada va a hacer de que se absorba el hierro que está presente en estos vegetales de una forma muy favorable, que si lo consume estos vegetales con café o leche o gaseosa. ¿Ya? Entonces, para que se entienda. Entonces, miren, el arroz, el trigo, el maíz, los polifenoles que son el té y el café, lo que van a hacer es de que más bien se bloquee la absorción del hierro presente en estos vegetales. Y un dato de más interesante que tienen que conocer, la remolacha. Bloquea la absorción del hierro presente en los vegetales. Teníamos la eterna creencia de que la remolacha, por la coloración que tiene, iba a tener grandes cantidades de hierro dentro, pero se ha visto que no es así, más bien es uno de los que tiene pocas cantidades de hierro. Y al contrario, si mezclas remolacha con espinaca, ¿ya? La remolacha va a bloquear la absorción del hierro presente en ese vegetal. No es una buena combinación. ¿Listo? Entonces a tomarlo muy, pero muy en cuenta. Factores que dependen del huésped, las infecciones, la mala absorción, el tránsito intestinal acelerado, ¿ya? Entonces hace que se vea influenciada la absorción del hierro. Entonces aquí están las fuentes de hierro, entonces las de origen animal. Miren, el hígado es uno de los principales, sin embargo la morcilla es el que se lleva todito el premio en relación a la mayor cantidad de miligramos por porción que tiene de hierro. Pero yo no le voy a decir a un paciente que tiene anemia, oiga señora, mamá, vaya y dele a su hijita que tiene anemia, ¿no es cierto?, 2 morcillas por día por 3 meses, ¿no? No voy a cometer ese error. La voy a volver hiperuricémica y voy a volverla predispuesta a que tenga crisis de gota, ¿no? Entonces, no. A pesar de que eso está descrito y determinado en la literatura, yo tengo que ver otras alternativas. Y una de las buenas alternativas es el hígado, ¿ya? El consumo de pollo, el consumo de pescado, el consumo de huevos, tienen también sus cantidades de hierro, que son importantes, pero las principales fuentes de hierro se encuentran en las de origen vegetal. Y de estas la más importante es la espinaca. Y de ahí la razón de que las personas que tienen anemia pues consuman espinaca, siempre y cuando se haya hecho el diagnóstico de que esa anemia es ferropénica por déficit de hierro. Bien, entonces todo lo que son verduras verdes, principalmente la espinaca, es llena de hierro. Luego sigue los frijoles, el perejil, la lechuga, la selga, la soya, ciruela, etc. ¿Listo? Entonces espero que lo tomen muy en cuenta estos puntos. Ahora, en relación a la absorción del hierro, habíamos dicho que cuando llega el hierro al duodeno y se topa con las vellosidades intestinales, para absorberse el hierro trivalente tiene que volverse divalente. Y eso lo hace gracias a una ferrirreductasa, que es lo que hace que se convierta de trivalente a divalente, y su receptor que está en las vellosidades intestinales va a hacer que sea introducido gracias al transportador de metales bivalentes tipo 1 hacia el interior
del enterocito. Y acá este enterocito puede ser depositado directamente ahí en el enterocito y quedarse ahí, o bajo la forma de ferritina, o ser transportado hacia la membrana vasolateral del enterocito, y en ese lugar, gracias a una efactina, una molécula que está ahí en esa membrana vasolateral, y a la ferroportina, va a ser de que ese hierro que era divalente se vuelva a convertir en trivalente, gracias a la efactina. Ya no se olviden, la efactina. Y la ferroportina es como la puertita que hace que salga el hierro ya transformado de divalente a trivalente. Y es acá donde tenemos los vasos sanguíneos, y es aquí donde está esperando el transportador de hierro llamado transferrina. Y es aquí donde se va a montar el hierro trivalente para ser transportado. Entonces ingresa normalmente en el organismo habitualmente de 10 a 20 miligramos de hierro y se absorben aproximadamente a 1 a 2 miligramos. De esto, ¿no es cierto?, es transportado. Habíamos dicho que el 75% funcional para la formación de hemoglobina, ya un pequeño porcentaje, 10 a 25%, 10 a 15% para la formación de hierro de depósito, y otros para otros procesos de óxido-reducción, y del 1 al 2% para otros procesos epiteliales. Entonces, una vez la transferrina, ya la transferrina cargó al hierro dentro dentro de la transferrina, ¿no es cierto? Entonces, y se llenó, eso se llama capacidad de saturación del hierro en la transferrina, ¿no es cierto? O saturación, mejor dicho, saturación del hierro en la transferrina. Entonces, esta transferrina con este hierro van a llegar a la célula, y en la célula van a tener su receptor. Ya entonces van a formar un complejo transferrina con su receptor, y se va a internalizar dentro de la célula, y este va a liberar las moléculas del hierro hacia la mitocondria para la formación de energía. A la molécula que está libre de hierro dentro de la célula se le llama apotransferrina. Lo vuelve a llevar a la superficie de la célula y lo libera, y le quita la cantidad de hierro que se depositó. Y esa misma transferrina nuevamente vuelve hacia el intestino para cargar más cantidad de hierro. Eso se llama porcentaje de saturación de la transferrina. ¿Listo? Entonces no se olviden eso. Y lo otro se llama capacidad de fijación del hierro a la transferrina. ¿Qué tan capaz es de que se pueda completar toda la cantidad de hierro dentro de esa escasa transferrina que existe? Habitualmente la cantidad normal de saturación de transferrina está en torno del 30-40%. Algunos libros mencionan desde el 25%, perfecto, del 25 al 40%, igual podemos denominarlo. La ferritina, el valor normal va desde 20 a 250, ¿ya? El almacenamiento de ferritina. El hierro, la cantidad normal va en torno de 50 a 150 hasta 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Y la capacidad de fijación del hierro, la transferrina, va en torno a los 250 como límite superior. Más de eso ya se habla que está aumentado. Bien, entonces aquí, si recordamos un glóbulo rojo, ¿no es cierto? Se elimina habitualmente, hay pérdidas diarias por la materia fecal de 1 a 2 miligramos, ¿ok? Y 23 miligramos ya son transportados al sistema fagocítico mononuclear, ya 23 miligramos. De estos, ¿no es cierto?, 2 miligramos se suman, que son
parte de la eritropoiesis ineficaz que se llevó en la médula ósea. Significa que son 25 miligramos que son normalmente que están circulando en el plasma, ¿ya? Y de estos 25, 10 a 15%, ¿no es cierto?, es depositado bajo la forma de ferritina, 1% bajo la forma de transferrina, ¿listo? Y el restante, que es 75%, va a ir hacia la médula ósea para la formación nuevamente de hemoglobina. Se forma la hemoglobina y nuevamente vuelve este círculo, ¿ya? Se forman glóbulos rojos, la hemoglobina, glóbulos rojos, se elimina y otra vez va al sistema fagocítico mononuclear, cumplen su vida media, los glóbulos rojos, 90 a 120 días, y otra vez continúan destruyéndose los glóbulos rojos y circulando nuevamente el hierro. Ahora, esto que es importante y me gusta y tienen que saberlo de memoria. Resulta de que nuestro organismo tiene que estar siempre en condiciones de homeostasis, tiene que estar en situaciones de equilibrio y tiene que haber alguien que regule mis concentraciones de hierro en el organismo. Significa de que si no hubiera alguien quien regule, todo lo que yo coma, todo ese hierro se seguiría absorbiendo y mi hemoglobina todo el tiempo estaría aumentando sin límite. ¿Qué es lo que hace que se mantenga dentro de parámetros de normalidad y que el hierro que ya yo ingiero ya no se absorba porque ya tengo mis depósitos llenos, mi hemoglobina normal, mis reticulocitos están normales y todo está normal y no necesito más cantidad? ¿Ya? Entonces, cuando todo está en parámetros de normalidad, ¿ya? Entonces resulta que se va a liberar una interleucina que se produce en el hígado, que es la interleucina 6. Y esta interleucina 6 va a hacer que se produzca la hepcidina. Y la hepcidina vendría a ser la hormona que se encarga de regular las concentraciones de hierro en el organismo. Y esta hepcidina tiene funciones importantísimas en 3 niveles, que son los 3 lugares donde habitualmente está el hierro: sistema retículo endotelial, en el hepatocito y en las vellosidades intestinales, ¿cierto? En las vellosidades intestinales. Entonces, en esos 3 lugares es donde va a actuar la hepcidina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer habitualmente la hepcidina? Bloquear en esos 3 lugares. Entonces va a agarrar y va a mandar un estímulo al intestino para que ya no se absorba más hierro. Va a mandar un estímulo al sistema retículo endotelial y a mis depósitos para que ya no salga más hierro porque está en condiciones de normalidad. Y de esa forma se mantiene todo el tiempo el equilibrio. Entonces, aquí de la misma forma se explica. Miren, entonces aquí viene el hierro de la dieta. Este hierro de la dieta ingresa al hepatocito, habíamos dicho, gracias al transportador de metales divalentes, de hierro trivalente a divalente, y luego es transportado a la membrana vasolateral y gracias a la efastina, ¿no es cierto?, es convertido de hierro nuevamente divalente a trivalente. ¿Okay? Ingresa a la sangre y gracias a la transferrina, ¿no es cierto?, este lo va a transportar al hierro directamente al hepatocito y lo va a transportar al macrófago. ¿Listo? Entonces, una vez está en condiciones adecuadas el hierro en estos lugares, se manda una señal y se produce la hepcidina. La hepcidina sale a la sangre y va a actuar en estos 3 niveles. Va a actuar acá, va a actuar acá y va a actuar acá. Y en estos 3 niveles tiene una puertita que se llama ferroportina. ¿Ve? Entonces tiene esta puertita. Y en esos 3 niveles es lo que va a hacer que se bloquee su absorción. Y de esa manera va a regularse las concentraciones de hierro en el organismo. Acá les dejo ya para terminar esta imagen y con esto quiero que se queden, porque ya de aquí en adelante vamos a comenzar a hablar ya de la anemia ferropénica como tal, de las distintas opciones de
tratamiento que se tiene en base al tipo de anemia que yo haya determinado que tiene un paciente. Significa que no todo paciente que tiene anemia, el tratamiento solamente va a ser hierro. Significa que yo tengo otras opciones dependiendo del tipo de anemia. Por ejemplo, a grosso modo, en las anemias ferropénicas, ¿no es cierto? Habitualmente el tratamiento es con hierro. En las anemias que son normocíticas, normocrómicas, habitualmente el tratamiento es con eritropoyetina. En las anemias macrocíticas, ¿ya? Y megaloblásticas, el tratamiento es con ácido fólico y vitamina B12. Y el tema de la sangre se deja a condiciones que pueden ser agudas o pueden ser crónicas, dependiendo del caso, para poder utilizarse. ¿Ya? Entonces, miren, hay un sinnúmero de alternativas de tratamiento y que si yo logro encajar correctamente al tipo de anemia que tiene el paciente, con seguridad que el tratamiento que le vaya a dar me va a ayudar a restablecer la anemia que tiene ese paciente. Con esto lo que les quiero hacer saber es de que es tan amplio el tema de las anemias que cuando ustedes están frente a un hemograma y dicen, oh, tiene anemia, no significa igual a hierro a darle. Hay muchas formas de tratar a los pacientes que tienen anemia y lo importante es que ustedes sigan el esquema que les he mencionado al inicio. Bueno, hasta aquí vamos a quedar, chicos. Y alguna pregunta, si tienen, por favor, tenemos 1 minuto y medio. Una pregunta. Una persona que cursó anemia y se recuperó, yo tengo entendido que tiene que hacer tratamiento por 1 año para reponer el depósito. ¿Es cierto eso, doctor? No, es falso. ¿Sí? Habitualmente entre 3 a 6 meses es suficiente para llenar tus depósitos de hierro cuando es la causa una anemia ferropénica. Si das las dosis correctas en las sales de hierro adecuadas, suficiente, son entre 3 a 6 meses a lo mucho. Ya, listo, gracias. Ojo con esto, que recién vamos a hablar de las anemias ferropénicas. Hasta aquí hemos hecho un pantallazo general de lo que vamos a comenzar a entrar a hablar. ¿Preguntas, chicos? Bueno, y agradecerle a los 29, 30 valientes que se quedaron hasta lo último. Yo sé que ha sido cansador todo esto. 4 clases de corrido, ya 180 minutos, algo caliente y mi gargantita ya la tengo un poco seca. ¿Ya? Entonces, sin embargo, con todas las ganas de poder transmitirles